Ya estamos en comunicación con el sociólogo que también es investigador adjunto del CONICET. Estamos con Rodolfo Elber, que ha escrito un libro uniendo lo que el capital divide, clase obrera, fragmentación y solidaridad. Buenos Aires de 2003 al 2011. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por la difusión del libro. Bueno, contanos qué te llevó a esta investigación y a escribir este libro. Bueno, yo estudié la carrera de Sociología en la Ujú, Universidad de Buenos Aires, después hice un posgrado y el doctorado. Este libro expresa un poco la condensación de toda esa trayectoria de ujú. formación y en particular es la tesis de doctorado que yo hice en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Este libro es una traducción de esa tesis doctoral con algunos agregados y actualizaciones, eh, con una investigación sobre la relación entre diferentes segmentos de la clase trabajadora, que serían lo formal, lo precario y lo informal, que Claro. estamos muy acostumbrados a escuchar las diferencias que hay entre estos grupos y yo Claro. un poco traté de Entonces, estudiar qué vínculos hay ¿cuántas entre ellos. clases trabajadoras existen? Bueno, mira, esa pregunta es clave para el libro, Ujú, porque en los últimos años hubo muchos autores y autoras que empezaron a crear nuevas clases. ujú, Y yo tengo una postura diferente. Yo creo que existe una, ujú, la de siempre, que son los trabajadores y trabajadoras que cobran un salario, que viven de su sueldo y que luego hay segmentos al interior, algunos más precarios, otros menos precarios, algunos más informales o claro. informales, pero no llegan a ser una nueva clase social como se sugiere en algunos trabajos recientes. Ujú. Bueno, contanos un poco más con respecto a tu libro. Bueno, es una investigación que en sociología se la llama multimétodo, lo digo también porque yo soy docente de metodología, entonces trato de tener un cuidado muy grande con la parte de la metodología y creo que le puede interesar a diferentes profesionales que tengan que hacer investigaciones cualitativas o cuantitativas Ujú, o combinadas. En este caso se trata de una investigación que tiene una parte que es cualitativa, con entrevistas, con observaciones, y otra que es ujú, cuantitativa, que es con análisis estadístico. Para responder un poco la pregunta que vos me hiciste, ujú, ¿cuántas clases trabajadoras hay en la Argentina actual? Aunque el foco de esta investigación es el conurbano bonaerense, digamos, la clase trabajadora industrial ujú. en el conurbano, pero se puede aplicar a otras realidades en términos comparativos, tratando de pensar qué es lo que yo vi ahí que aparece en otras realidades. ¿Podrás adelantarnos un poco, porque vos mencionás desde el 2003 al 2011, Sí. qué análisis arrojás a través de este estudio? Bueno, en ese periodo, como todos sabemos, estuvieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 2003 a 2011, un periodo de recuperación económica en el país Ujú, y de recuperación del empleo. Entonces yo lo que traté de estudiar era qué pasaba con la precarización y la informalidad durante ese periodo y bueno, la conclusión es que a pesar de que creció el empleo y que se mejoraron algunas condiciones salariales, sobre todo el poder adquisitivo, se mantuvo la informalidad en niveles relativamente altos, por ujú. lo cual la fragmentación de la que se habla de la clase trabajadora no se revirtió del todo en esa etapa. 10 años después podemos decir que la situación relativamente está peor porque hubo estancamiento económico y estancamiento del empleo, así que las diferencias que se mantuvieron en esa etapa hoy están más profundas incluso. Y esos índices de informalidad seguramente van a ir creciendo con este contexto de pandemia, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que estudiamos Ujú, hasta el año pasado
es como que en algún punto se queman los libros, porque, Ujú, o sea, es lo que tenemos, ¿no? Lo vamos a tener que interpretar con los paradigmas que tenemos, pero hay que repensar todo porque ujú. una pandemia y un freno a la economía de la magnitud que tuvo el año pasado generan cosas, procesos que nunca vimos nosotros, por lo menos durante nuestra vida, y Claro. por muchos años creo que no se vio en la historia del Ujú. capitalismo. Bueno, y hablando de trabajadores, ¿qué opinión tenés con respecto a los sindicatos y si crees que los sindicatos pueden intervenir o de hecho si intervienen en esto de poder contrarrestar con la informalidad de los trabajadores en la Argentina? Bueno, es un tema complejo Ujú, porque hay que analizarlo en relación a diferentes actores que están en la economía y en la sociedad. ujú, Yo considero que los sindicatos son un actor clave para defender los intereses de los trabajadores en relación con el interés de los empresarios, en la confrontación, en las negociaciones paritarias, claro. pero asimismo también debe haber procesos de mayor democratización al interior de los sindicatos y de inclusión de otros grupos de trabajadores y trabajadoras en Ujú, la lucha y en los derechos sindicales, que muchas veces se dan procesos de exclusión de trabajadores más frágiles, más precarios de los procesos de organización. Entonces, bueno, tiene esa doble característica que siempre hay que analizar. ujú. ¿Y qué preguntas podrían surgir del libro con relación a este sector de la Argentina, al nordeste? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque de hecho el proyecto original de este Ujú, libro implicaba una comparación con la realidad chaqueña, que luego no llegué a hacerla por cuestiones de tiempo del doctorado, pero que siempre me quedó la idea de que en algún momento se podría hacer y que básicamente son sociedades con altos niveles de informalidad, con empleo público muy importante, que está sindicalizado, algunos nichos de empleo industrial, en el caso del Chaco, ujú, empleo rural fuerte. Entonces, siempre las preguntas respecto de la relación entre diferentes segmentos de la clase trabajadora, por ejemplo, en términos de identidad de clase, creo que sería muy interesante ver si los diferentes segmentos de los trabajadores chaqueños, correntinos, tienen niveles similares de identidad de clase trabajadora, ujú. qué estrategias tienen los sindicatos en los diferentes sectores para incluir, por ejemplo, a los sectores informales, cuentapropistas, que también son numerosos en estas sociedades, y bueno, obviamente la relación con el mundo rural también puede aparecer. Es un libro que propone estudiar las relaciones entre Ujú. diferentes segmentos de las clases populares. Así que creo que se podrían pensar preguntas para la sociedad chaqueña y correntina también en base a estas conclusiones. Muy interesante. Y mencionando a Chaco y Corrientes, recordémosle a la gente que el viernes 6 a las 19 horas vas a estar en vivo presentando tu libro a través de Librería de La Paz. Este libro uniendo lo que el capital divide. Y volviendo un poco al tema, lo que el capitalismo divide, digamos, ¿cómo, cómo se es anticapitalista en el siglo XXI? Bueno, antes que nada, ya que mencionaste la presentación, que le quiero agradecer a Rubén Biseglia y a toda la gente de la Librería de La Paz por haber organizado la presentación. Como te comenté antes, yo soy chaqueño, Sí. así que me gusta siempre tener un vínculo con la UNE, ya sea en Chaco, en Corrientes, he dado cursos. Con sociólogos, sociólogas, con gente profesionales de las ciencias sociales que están en el Chaco. Así que para mí es un orgullo poder hacer esta presentación y quería Ujú. agradecer a la Sí, Librería de La Paz. Lo pueden ver en la página de Facebook, va a ser un Facebook Live así es. mañana viernes a Que las además 19. ellos son parte de que hoy estés con nosotros aquí también presentando tu libro. Así que bueno, le mandamos un beso a todos los que conforman Librería de La Paz, de la cual también soy Exactamente. parte porque sé que están muy comprometidos con todo lo que respecta a la literatura.
Y bueno, el libro está disponible en las sucursales de la librería allá en la zona, así que también a los que les interese el tema lo pueden ir a comprar en las sucursales. Y respecto de lo del anticapitalismo, Ujú, bueno, es una pregunta clave que surge de este libro, ¿no? Porque un poco yo lo digo en la conclusión, que era un momento pre-pandemia, porque lo terminé de escribir en octubre del 19, ujú. donde se veía el ascenso de Bolsonaro en Brasil, el golpe hacia Evo Morales en Bolivia, veníamos de 4 años de un gobierno de ajuste en Argentina. Bueno, entonces la conclusión un poco del libro es que para poder revertir ese ascenso de incluso gobiernos neofascistas, como yo considero que es Bolsonaro en Brasil, se Ujú, necesita una clase trabajadora fuerte, organizada, inclusiva de otros sectores, para poder disputar el control primero de los recursos sociales ujú. y segundo de la política, de la organización política de la sociedad. Y el anticapitalismo eh, se tiene que organizar a partir del movimiento obrero. Un poco es lo que yo digo ahí, en épocas Ujú, donde a veces se habla de otros actores sociales que yo no les quito importancia, pero que se merece, ujú. digamos, la centralidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras organizados. O sea, en eso creo que no hay anticapitalismo posible Claro. sin un movimiento obrero y sindical que tome esa línea política de confrontación con el sistema, digamos. Claro, una organización, pero esta vez de manera objetiva, que, que vele por los intereses de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero también es una realidad porque es una clase que tiene mucho sometimiento, quizás por la falta de conocimiento, de información, que eso se contrarresta justamente con la lectura, con el informarnos, el asesorarnos. Es difícil lo que vos Es planteás. difícil, digamos, lo que tenemos la ventaja es que podemos ver lo que tiene el capitalismo para ofrecernos y es una minoría súper rica y unas mayorías sumidas en la pobreza, en la miseria, en la precariedad, Claro. eh, la barbarie ambiental y el ejemplo, el mejor ejemplo de estos últimos meses que Ujú. los supermillonarios de Estados Unidos que se enriquecieron con la pandemia no tuvieron mejor idea que empezar a intentar irse a otros planetas, que es una metáfora interesante respecto de que le están sacando al planeta Tierra ya todo lo que tiene para dar y ya Ujú. están viendo perspectiva como para ir a instalarse. Parece una realidad de ciencia ficción, pero lamentablemente es la que nos toca vivir, así Y que creo la que enorme brecha también, cuando del otro lado mucha gente está padeciendo realmente esta situación. Bueno, por y vos eso, que sos creo que un... el anticapitalismo nos Ujú, ofrece una alternativa para imaginar un futuro mejor, pero que bueno, que obviamente que va a ser difícil y hay ujú, que luchar para lograr eso y formarse y nadie dice que ujú, necesariamente lo que venga tiene que ser mejor. Va a ser mejor si la clase trabajadora, los intelectuales, la clase ujú. media se organizan para eso. Claro, lo que siempre escucho que plantean y retrucan los que están a favor del capitalismo es, bueno, ¿cuál es la otra propuesta? Digamos, si se termina el mundo, el sistema capitalista, ¿qué proponemos? Bueno, por eso yo te digo que tengo una mirada Ujú, abierta hacia lo que viene. Yo creo que ya considerar que el capitalismo está en el centro de los problemas y no es la solución a los problemas, es un paso. O ujú, sea, que ya de entrada nos diferencia de la gente que defiende el capitalismo como única salida. claro. Nosotros, yo por lo menos, y esto ya es más político, quizás no tiene Ujú, tanto que ver con el libro, con la investigación, pero aprovecho la oportunidad y ya las preguntas, creo que siempre es interesante llevar el diálogo un poco más allá. Yo personalmente considero que hay evidencia suficiente de que los procesos de cómo funciona el capitalismo son los que generan la desigualdad, son los ujú. que generan la barbarie ambiental.
Entonces, si logramos un acuerdo de que ese es el problema, que nos tenemos que organizar y confrontar con aquellos que no quieren que las cosas cambien, y en la experimentación de las movilizaciones van a ir surgiendo alternativas. Yo pienso que dos cuestiones que ya de por sí van a mejorar la vida de la gente es una distribución equitativa del producto social y una democratización de la producción, de los procesos de producción social. Así que creo que hay algunas cuestiones que ya podemos saber que van a mejorar. Siempre alguien va a perder, esa es la realidad. Claro. Pero hay que ver si las grandes mayorías pueden ganar, y a eso apuesto yo, que es una Claro. apuesta política, obviamente Y la igualdad de no es. oportunidades también, y de con eso poder decidir qué hacemos como personas, como Claro. individuos. Sí, que Totalmente. para que cada uno pueda vivir una vida plena en cuanto a sus posibilidades y deseos, o sea, y que no sea tan desigual, donde hay una minoría que tiene esas posibilidades multiplicadas por 1000, y las grandes mayorías, que estamos hablando de miles de millones de personas, tienen que ver cómo hacen para llegar al día, para poder comer. O sea, eso no es un sistema que esté funcionando bien, o al revés, funciona bien para la lógica de los que tienen el poder. Sí, de Entonces, unos pocos, creo que totalmente. sí. Rodolfo, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo para Cata de Libros. Volvemos a recordar, el viernes 6 a las 19 horas vas a estar presentando tu libro en Librería de La Paz con todos, bueno, nuestros hermanos chaqueños. Bueno, gracias a vos por la charla. Es muy interesante haber podido tener la oportunidad de hablar de mi libro. Y sí, los y las espero este viernes en el Facebook, en la página de Facebook de la Librería de La Paz, para seguir conversando. Muchas gracias.